Buenos días a todos. Dios me ha dado el privilegio de poder compartir con ustedes la clase para este día. Así que primero les voy a pedir que por favor me acompañen a orar. Papá, te queremos agradecer por esta bendición que nos das de estar en tu presencia y de poder estar disfrutando de este tiempo como iglesias, hermanas, unidas, de estar juntos, de participar de este servicio, de estar en tu reunión. Gracias por tus bendiciones, gracias por la vida, gracias por permitirnos ser parte de una familia espiritual, Señor, y ser miembros unos de otros. Te agradecemos por poder reunirnos a través de este medio, por poder disfrutar, el vernos, saludarnos, saber cómo estamos y también, entre otras cosas, aprender de tu palabra y aprender de ti. Te pido, por favor, que tú dirijas cada cosa que se diga, cada enseñanza, papito, que la conectes también con nuestros corazones para que no sea solo que la escuchemos, sino también pueda redundar en vida para cada uno de nosotros. Te amamos, dirígenos con tu Espíritu Santo y todo te lo pedimos. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, Dios me ha conseguido la bendición de poder compartir con ustedes la clase en este día y el título de la clase es El poder de la autohumillación frente a Dios. Después vamos a ver de qué trata y por qué el título. Y el texto base es Mateo capítulo 5, versículo 5, que estaría siendo la tercera bienaventuranza del Sermón del Monte. Dice así, dichosos los humildes porque recibirán la tierra como herencia. Vemos que en Mateo hay todo un contexto del que ya ustedes han estado aprendiendo. Mateo capítulo 5, versículo 1 al 4, dice que Jesús, cuando vio a las multitudes, subió a la ladera de una montaña y se sentó. Sus discípulos se le acercaron y tomando en la palabra comenzó a enseñarles diciendo. Cuando Jesús comienza esta enseñanza está en un monte, en una montaña, la ladera de una montaña. Hay una porción de la Biblia paralela a las bienaventuranzas de Mateo que está en Lucas, capítulo 6, verso 12 al 20. Y hay mucho debate si acaso es el mismo sermón, si son dos ocasiones distintas, eh, o si Mateo y Lucas están recordando un mismo instante, una misma ocasión, pero que cada uno rescata lo que él recuerda del sermón. Vamos a presuponer en este instante que está siendo el mismo tiempo, la misma ocasión, que tanto el sermón del monte como el sermón del llano son el mismo instante. Si es así, es interesante el contexto, porque Lucas capítulo 6, cuando Jesús da las bienaventuranzas, en el verso 12 al 16, vemos que Jesús pasa toda la noche en oración, pasa toda la noche orando a Dios. Pero en la mañana dice que sube a un monte, que llama, se reúne con varios de sus discípulos y luego escoge a 12 apóstoles. Para nosotros después de 2000 años, es como muy entendible, oh sí, Jesús escogió a 12 apóstoles. ¿Y qué? Pero para un judío es algo muy importante y difícil de aceptar y de entender, porque 12 es el número de las tribus del pueblo de Israel. Cuando Jesús escoge 12 apóstoles, Él está dando a su grupo, a los discípulos de Cristo, la identidad de un nuevo pueblo de Dios. Y es algo bastante radical. Y cuando Él baja del monte, en el verso 17 dice que hay una multitud de discípulos. Aquí está ocurriendo algo especial. En pocas ocasiones, si bien recuerdo, me parece que es la única, puede que no, pero por lo que yo recuerdo, me parece que es la única ocasión donde aparece que hay una multitud de sus discípulos en los evangelios. Y están esperando que Jesús descienda del monte con sus 12 apóstoles. Luego Él desciende, también hay mucha gente enferma, sana a los enfermos, y el verso 20 dice que dirige su mirada a los discípulos y comienza el sermón. Entonces aquí hay algo profundo que está ocurriendo cuando Jesús comienza su sermón, su enseñanza del sermón del monte. En Éxodo 34 a 29 hay un paralelo cuando Dios llama a Moisés para entregarle la ley. Dios le dice que suba a un monte
Y Éxodo 34:29 dice, cuando Moisés descendió del monte Sinaí, traía en sus manos las dos tablas de la ley. Y el contexto es que junto con traer las tablas de la ley, el pueblo está esperándolo abajo y el pueblo se asusta porque la cara está resplandeciente y Moisés para no asustarlo se pone un velo, pero cuando él desciende, desciende con las dos tablas de la ley y el pueblo está esperándolo abajo. Son las tablas del pacto de Dios con el pueblo de Israel. Son las leyes que van a regir, la base de las leyes que tienen que regir Israel. Cuando Moisés baja del monte, trae las dos tablas de la ley y se las enseña al pueblo. Aquí también vemos a Jesús como un nuevo Moisés, bajando del monte, frente a un nuevo pueblo, que son los discípulos, con 12 apóstoles. Cuando Jesús baja del monte, trae 12 apóstoles y enseña las leyes del reino a una multitud de sus discípulos. Aquí está ocurriendo algo increíble, algo impresionante. Jesús le está enseñando las nuevas leyes que deben regir a este nuevo reino que se está formando, que es la iglesia de Cristo, que es el pueblo de Dios, que es el reino de Dios. Entonces, en ese contexto, ahora volviendo a Mateo 5, del verso 2 al 4, en ese contexto, dice, y tomando él la palabra, comenzó a enseñarles diciendo, dichosos los pobres en espíritu. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos les pertenece. Aquí Jesús está hablando de las leyes, los valores que deben regir a todo ciudadano del reino de Dios. Cuando habla del reino de los cielos, Mateo está hablando como judío y los judíos evitan hasta el día de hoy, evitan hablar de Dios. No lo mencionan como tal, no lo mencionan por su nombre para no cometer blasfemia contra él. Entonces, no se está refiriendo solamente del cielo, llegar al cielo, está hablando del reino que Cristo trajo a esta tierra, que es el reino de Dios, de la que la iglesia somos parte. Pero para entrar a ese reino hay un primer requisito, es tengo que hacerme y reconocer mi pobreza espiritual. Segundo requisito, que es segunda bienaventuranza, quebrantar mi corazón, arrepentimiento. No basta con aceptar que soy pobre espiritualmente. No basta con aceptar intelectualmente mi miseria. Tengo que quebrantarme por ella, que es el quebrantamiento. Dichosos los que lloran, porque ellos serán consolados. En la versión PDT, Mateo 5:3, me gusta mucho como dice PDT, es palabra de Dios para todos. Dice, afortunados los que reconocen su necesidad espiritual. Todo parte por reconocer tu necesidad espiritual. Si yo no reconozco mi necesidad espiritual, no puedo ser parte del reino de Dios. Y en ese contexto ahora, en Mateo 5:5, Jesús menciona la tercera bienaventuranza. Dichosos los humildes, porque recibirán la tierra como herencia. ¿Quiénes son los que heredan estas promesas que Jesús está enseñando? Dichosos los humildes, porque ellos reciben la tierra como herencia. Como definición, esta es una definición simple si ustedes se meten a internet y buscan versión interlineal de la Biblia o traducción interlineal de la Biblia, ahí van a encontrar eh, una forma simple de poder ver las palabras en el original, la traducción y toda una explicación de cada palabra, palabra por palabra. Y aquí dice, humildad, definición bíblica, Strong griego, aparece la palabra en griego, después la traducción que es praus y significa apacible, pacífico, es decir, por implicación, humilde. En la Reina Valera se traduce manso. Entonces, praus es la palabra, significa apacible, pacífico. Y hay traducciones que lo traducen como manso. ¿Y cuál es la definición que le dan los traductores bíblicos, los exegetas, los que conocen de palabras? Algunos comentaristas opinan que la mejor traducción para praus, que se traduce como humilde o manso, sería la palabra domado, domado, para significar así que las voluntades de aquellos de quienes se está hablando en esta bienaventuranza han sido domadas por la voluntad de Dios. En griego, praus se usa con respecto a un animal que ha sido domado, un caballo que una vez fue salvaje, pero que ahora es obediente al bocado
y a la brida es praus. Y ahí en palabras pequeñitas está el diccionario, o sea, del libro del que extraje este comentario. Entonces, praus significa domado, significa moldeable, significa no es no tener fuerza, como un caballo que es domado por su amo, no pierde la fuerza, pero se somete a su amo. Tiene que ver con Dios. Bienaventurados los humildes, los que se someten a Dios, los que dejan a Dios trabajar en su vida, los que se dejan moldear por Él. Eso tiene que ver con la humildad bíblica de la que aquí estamos hablando. En Mateo 11, 28 y 29, Jesús hace una invitación. Y la invitación de Jesús dice, vengan a mí todos ustedes. No es para algunos, es para todos. Todos necesitamos entender que Jesús nos está invitando a esto. Todos tenemos esta necesidad, que están cansados y agobiados. Y yo les daré descanso. Verso 29 dice, carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma. ¿Qué es lo que tenemos que aprender todos nosotros? Jesús dice, aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón. ¿Sabes qué? No es una opción para un discípulo aprender de la apacibilidad y la humildad de corazón de Cristo. No es una alternativa. No es coherente creer que puedo ser un discípulo y no estar rindiéndome a la voluntad de Dios y no ser alguien que está aprendiendo de la apacibilidad y humildad de corazón de Cristo. Es una contradicción. Si yo soy discípulo, tengo que empezar por aprender de la apacibilidad y humildad de corazón. Pensemos en eso. ¿Estoy expresando apacibilidad en mi carácter y humildad de corazón en mi trato con los demás? Si tuviera la oportunidad de preguntarle a otros, ¿ven en mí apacibilidad y humildad de corazón? A lo mejor sería una buena opción. Pero Jesús nos invita a eso. El discipulado, el seguimiento de Cristo, parte por eso. Humildad. Si no aprendemos de la humildad de corazón de Jesús, se podrá llamar o decir que tenemos discipulado o que estoy siendo discipulado, pero mi carácter no está siendo moldeado por Cristo. Entonces, lo primero es lo primero. Necesitamos humildad. Y esta es la tercera bienaventuranza. Bienaventurados los humildes. Puedo reconocer que la humildad es una cualidad bíblica. Todas las religiones universales reconocen que la humildad es una cualidad esencial para vivir la vida. Y la Biblia y todos los cristianos reconocemos que la humildad es una cualidad bíblica. En Gálatas 5, 22 y 23, el verso 23 comienza con la palabra humildad como un fruto del Espíritu. Es un fruto del Espíritu, el Espíritu produce humildad. Si alguien tiene el Espíritu Santo, tiene que estar creciendo en humildad. Pero estoy dispuesto a autohumillarme frente a Dios para desarrollar un corazón humilde como el de Jesús. Entonces, ese es el punto. La humildad puede ser un ideal increíble que todo el mundo lo reconoce, pero estoy dispuesto a ejercitarme en la humildad para desarrollar un corazón humilde, es lo que Jesús está llamando. Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Ejercítense, busquen crecer en esto, que es lo primero. Necesito desarrollar, si soy un discípulo, necesito desarrollar un corazón humilde como el de Jesús. ¿Lo estoy desarrollando? En Filipenses 2:3 vemos que Pablo le hace un llamado a la iglesia y dice, no hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Aquí aparece la palabra humildad. Tenemos que ser humildes. Dice, no hagan nada por egoísmo, con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Y después va viendo y pone como ejemplo a Jesús, dice, el mismo Filipenses 2, versos 5 al 8 dice, la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús y el contexto es la humildad. Quien siendo por naturaleza Dios no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse.
Por el contrario, se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los hombres. La humildad de Jesús es algo que él ejercitó, que él hizo, que él vivió. Y fue algo descendente en la vida práctica de Jesús. El verso 8 dice, y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo. Me preguntaba, ¿de dónde viene el poder el título de la clase? El poder de la autohumillación. De aquí, de este principio bíblico. Jesús se humilló a sí mismo, se autohumilló y se hizo obediente hasta la muerte y la muerte de la cruz. Jesús se autohumilló en obediencia al Padre y se autohumilló por amor a nosotros. Si Él no lo hace, ninguno de nosotros se salva. Así que la autohumillación, el ejercitarme, doblegar mi voluntad a Dios, en crecer en humildad de corazón, es un principio bíblico, que Jesús mismo lo vivió. Jesús lo ejercitó. Si queremos ser discípulos de Jesús, tenemos que seguir a nuestro modelo de autohumillación frente a Dios. Tratar nuestro carácter, crecer en humildad. En 1 Timoteo 6, versos 11 y 12 dice, tú en cambio, hombre de Dios, huye de todo esto y esmérate en seguir la justicia, la piedad, la fe, el amor, la constancia y la humildad. Pelea la buena batalla de la fe. Sigue hablando el verso 12. Pero Pablo le dice a Timoteo, tienes que desarrollar esto, esmérate en seguir esto. Es un ejercicio. Es algo en lo que tengo que ser intencional. No viene del aire. No viene que despierto en la mañana y digo, oh, soy tan humilde. No es así. Esmérate en seguir la humildad. Pelea la buena batalla de la fe. Me parece que la Dios habla hoy y dice la humildad de corazón. No estoy seguro, pero ahora me viene esa idea. Pero esmérate en seguir la humildad. En 1 Timoteo 4, versos 7 y 8, la nueva traducción viviente me gusta porque donde las otras versiones dicen piedad, ejercítate en la piedad, la nueva traducción viviente lo traduce de una forma más práctica y más aplicativa para mí, según lo que yo pienso. Dice, 1 Timoteo 4, versos 7 y 8, dice, entrénate para la sumisión a Dios. O sea, someterme a Dios es algo en lo que yo debo entrenarme, debo luchar por eso. El entrenamiento físico es bueno, pero entrenarse en la sumisión a Dios es mucho mejor, porque promete beneficios en esta vida y en la vida que viene. ¿Sabes qué? Esta es una lucha grande, fuerte en el cristiano. Debe ser una lucha en nosotros. Someterme a Dios. Y por amor a Dios, ser humilde con el que está al lado mío y al frente mío, como Jesús lo hizo cuando fue a la cruz. Jesús pudiera haber destruyó a los que estaban frente a él. Él tenía el poder, tenía la fuerza, pero él se dejó domar por Dios. Se sometió a la voluntad de Dios. Se rindió ante Dios. Necesitamos crecer en esa rendición. Pero ¿sabes qué? Es fácil hablar de Dios. Dios está en el cielo, Dios es invisible, Dios es un espíritu, pero Dios va a trabajar a través de instrumentos visibles en tu vida y situaciones prácticas que te van a llevar a decidir si quieres ser humilde o quieres mantenerte sin ser humilde, sin tratar tu carácter, sin crecer. En esto que Jesús dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Miqueas 6:8 dice, ya se te ha declarado lo que es bueno. Ya se te ha dicho lo que de ti espera el Señor. Ah, Dios espera cosas de mí. Sí, ya se te ha dicho lo que de ti espera el Señor. ¿Qué espera de mí el Señor? Practicar la justicia, amar la misericordia y humillarte ante tu Dios. ¿Sabes qué? En el tiempo en que Miqueas está escribiendo esto, el pueblo de Dios no estaba practicando la justicia. El pueblo de Dios estaba tratando con maldad, con mucha rudeza, y no se preocupaba ni por el huérfano, ni por la viuda, ni por el extranjero. Estaban torciendo las leyes de Dios. Y aquí
A través del profeta Dios le dice, tienen que practicar la justicia, tienen que amar la misericordia y tienen que humillarse ante su Dios. El caminar con Dios implica un caminar de humillación. Un Dios, guardo silencio, me rindo ante ti. ¿Sabes qué? En mi vida muchas veces ha pasado esto, en que he tenido que, para crecer en mi carácter con Dios, he tenido que humillarme ante Dios. Y han habido situaciones. Me acuerdo cuando murió mi mamá, todos los que me conocen saben que fue una situación muy dura para nosotros, nuestra familia. Pocos años antes había muerto mi papá. Pero yo me enojé tanto con Dios por la forma en que murió mi mamá, tan de golpe, sin poder despedirse de nosotros. Me costó tanto, tanto aceptar eso, que tuve que orar, tuve que ayunar, tuve que pasar tiempo con los hermanos. Me acuerdo que en ese tiempo yo estaba entre los granjeros y yo me sentaba y me preguntaban cómo estás y yo ahí abría mi corazón y y les contaba cómo estaba. Pero fue una lucha, humillarme ante Dios, llegar al punto de decir, Dios, me rindo, me rindo. Dios, tú eres Dios, tú sabes lo que haces. Ya, no peleo más, me rindo, me someto. Yo no sé, tú eres Dios, yo no soy Dios. Pero esto es una lucha. Si no doy esa pelea, pierdo la fe y me alejo y se endurece mi corazón. Practicar la justicia, amar misericordia y humillarme ante tu Dios. Dios espera eso de mí. Muchas veces Dios no tiene por qué darme explicaciones. Y mi deber es seguirlo, porque Él es Dios. Le concedí ese lugar en mi vida. El alcance del poder de la autohumillación frente a Dios. Entonces la pregunta es, ya, está bien, parece que estoy viendo que esto es un principio bíblico, que está en la Biblia, ya, pero ¿qué voy a lograr con esto? Quiero tener claro qué voy a lograr con esto. Es como, si voy al gimnasio, quiero saber qué voy a conseguir, porque los primeros días voy a andar adolorido, voy a tener que cambiar mi dieta, voy a tener que levantarme más temprano, pero ¿qué consigo? Si lo que consigo es bueno, vale la pena, entonces lo hago. Bueno, esto vamos a ver, el alcance, el potencial, el poder, ¿qué se logra con la decisión de rendirnos y humillarnos ante Dios? Yo utilizo la palabra humillación porque es la palabra que usa la Biblia. Vamos a ver, ya lo hemos visto, pero vamos a seguir viendo. ¿Cuál es el alcance entonces? ¿Qué se consigue? Primero, gracias a la decisión de Cristo de humillarse personalmente frente a Dios y por amor a nosotros, es que hoy podemos ser salvos. O sea, hay un principio simple, básico en el cristianismo que es Jesús se autohumilló. Filipenses 2 dice eso. Y gracias a que Él se autohumilló y se sometió y se rindió ante Dios y dio la batalla con tal de someterse hasta el último instante, hasta la muerte y muerte de cruz, es que hoy su obra en la cruz trae redención a cada ser humano. Es que hoy, gracias a que su obra en la cruz de autohumillarse por nosotros y de cargar nuestros pecados, cada uno de nosotros podemos cambiar de vida y tenemos la esperanza de ir al cielo. ¿Cuál es el alcance? ¿Hay poder en la autohumillación? Jesús lo demuestra. Sí, hay poder para cambiar el mundo. Hay poder. La obra de la cruz se basa en la autohumillación de Cristo. Hay poder. Es importantísimo que entendamos esto. ¿Queremos cambiar el mundo? ¿Quiero cambiar mi familia? ¿Quiero cambiar mi matrimonio? Humíllate frente a Dios. Y por amor a Dios, humíllate frente a los demás. ¿Qué es lo que hizo Jesús? Tengo que hacer esto. Me cuesta porque yo soy orgulloso por naturaleza. Me cuesta muchísimo. Cuando estoy haciendo algo y he dado todo mi corazón, y viene alguien y me critica y me dice, oye, sí, pero mira, esto no lo hiciste bien. Naturalmente, mi naturaleza es, oh, pero no ve lo que estoy haciendo, siempre me critica. Quiero defenderme, pero tengo que acordarme que hay un principio bíblico que debo aplicar. Humíllate. Escúchalo, algo te quiere hablar Dios a través de él. Bienaventurados los humildes. Segunda de Crónicas 7:14. Si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora y me busca y abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. Lo primero que aparece como un principio, tenemos que orar, es importante.
Tenemos que buscar a Dios, ya lo sabemos. Tenemos que abandonar la mala conducta, sí, tenemos que arrepentirnos. Pero antes de todo eso, se humilla. El primer principio que aparece aquí, para volverse a Dios y para que Dios escuche desde el cielo, perdone tu tierra, o sea, perdone tu pecado, restaure tu tierra, es se humilla, si se auto-humilla, si mi pueblo que lleva mi nombre, se humilla. No tienes que esperar que Dios te humille. Humíllate tú. No tengo que esperar que Dios me humille. Mejor me humillo yo para buscar a Dios. Yo quiero todo esto. Quiero vivir todas estas promesas con Dios. Entonces, segundo beneficio, el poder del alcance de nuestra autohumillación. Dios promete escuchar las oraciones, perdonar el pecado y sanar la tierra o el corazón o la vida o la familia o el matrimonio de todo aquel que decide humillarse frente a Él. Hay ganancia. Daniel 10:12. Entonces me dijo, no tengas miedo, Daniel, tu petición fue escuchada desde el primer día en que te propusiste ganar entendimiento y humillarte ante tu Dios. Te propusiste ganar entendimiento. ¿Pero qué hizo Daniel? Vemos unos capítulos antes de eso, decide orar, ayunar, se humilla ante Dios, se postra en tierra. Cuando Daniel hace eso, Dios envía un mensajero y le dice, ¿sabes qué, Daniel? Desde el primer día que te propusiste ganar entendimiento y humillarte ante tu Dios, la respuesta es esta, estoy aquí. Aquí te voy a explicar. Entonces, tercera garantía o beneficio o bendición de humillarnos ante Dios. Dios nos regala entendimiento. Mucho de nuestra falta de entendimiento, mucho de mi falta de entendimiento es el nivel de orgullo que yo tengo. Y a veces yo cometo errores tan necios que son evidentes para todo el mundo, pero no me doy cuenta que son errores, porque mi orgullo no me deja ver. Dios nos regala entendimiento cuando buscamos a Dios y decidimos ser humildes. Mateo 18, 1 al 4. En ese momento, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿quién es más importante en el reino de los cielos? Él llamó a un niño y lo puso en medio de ellos. Entonces dijo, les aseguro que a menos que ustedes cambien y se vuelvan como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Por tanto, el que se humilla como este niño será el más grande en el reino de los cielos. Nuevamente, el que se humilla, autohumillación, decisión propia de decidir, de determinarme frente a Dios. Dios, yo quiero crecer, voy a escuchar a los que están frente a mí. Voy a recibir el consejo, voy a aceptar la crítica constructiva. El que se humilla como este niño será el más grande en el reino de los cielos. Entonces, algo que nos permite, algo que nos ayuda, el ser humilde, el practicar la humildad, el autohumillarnos frente a Dios, nos permite llegar a ser grandes en el reino de Dios, es decir, desarrollarnos y crecer espiritualmente. ¿Estoy creciendo o llegué al tope? Siempre el tope va a ser mi orgullo. Si no sigo creciendo es porque llegué al tope. Siempre el tope va a ser mi orgullo. Tengo que luchar por derribar mi orgullo. Lucas 14:11. Y esto es un principio repetitivo de Jesús. Dice, lo repite muchas veces, en muchas ocasiones, enseñando distintas cosas. Todo el que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Aquí está hablando con los líderes religiosos que buscaban los primeros lugares. Y él dice, no, mira, para que recibas honra, ponte en el último puesto, no te pongas en el primero. Si te vas en el último puesto, el dueño de casa va a decir, no, tú más adelante. Y él te va a dar gloria, él te va a dar honor. Y luego dice, el que se humilla será enaltecido, el que se humilla, el poder de la autohumillación. Lucas 18:14. Les digo que este y no aquel volvió a su casa justificado ante Dios, pues todo el que a sí mismo se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. El fariseo y el publicano. El publicano reconoce que es pecador y lo dice en voz alta y no se lo esconde a nadie, no aparenta nada, no tiene que mostrarle a nadie ni guardar una buena reputación. Pero el fariseo
Repite, si no me equivoco, como 5 veces yo doy, yo doy, yo hago esto, yo, increíble, yo no tengo errores, yo soy perfecto, yo no me equivoco. Es que tú dices, sí, pero el que volvió justificado, el que volvió bien con Dios y a cuenta con Dios, es el publicano. ¿Por qué? Porque todo el que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. El poder de la autohumillación. Mateo 23, 11 y 12. El más importante entre ustedes será siervo de los demás, porque el que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿No será muchas veces las que Jesús repite lo mismo? ¿Por qué lo repite tantas veces? El poder de la autohumillación es necesario. Debemos vivir. Es Dios es Dios quien se encarga de enaltecer al que se humilla frente a Él. Es Dios. No tiene que ver con el tiempo, el reloj o el reconocimiento del hombre. Es Dios quien se encarga de bendecir tu vida. Santiago 4, versos 6 al 10. Por si no lo hemos considerado, Santiago habla mucho de las bienaventuranzas. Santiago es el hermano, medio hermano de Jesús. Y él se acordaba de lo que Jesús enseñó en el Sermón del Monte o en el Sermón del Llano. Muchas de las enseñanzas de las bienaventuranzas, Santiago las repite y las aplica para la iglesia. En Santiago 4, versos 6 al 10, dice lo siguiente: pero Él da mayor ayuda con su gracia. Por eso dice la Escritura: Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Yo quiero que Dios no se me oponga, no esté en contra mía, sino que Él me dé su gracia. Entonces tengo que practicar la humildad. Verso 7 dice: así que sométanse a Dios. O sea, la humildad requiere que yo me someta a Dios. Sométanse a Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Acérquense a Dios y él se acercará a ustedes. Pecadores, límpiense las manos. Ustedes los inconstantes, purifiquen su corazón. Y el verso 9 me llamó mucho la atención porque es lo que dice, reconozcan sus miserias. Aquí Santiago está citando la primera bienaventuranza. Bienaventurados los pobres en espíritu. O, como dice la PDT, los que reconocen su necesidad espiritual. Reconozcan su miseria. Continúa parte del verso 9, dice: lloren, lamentense, que su risa se convierta en llanto y su alegría en tristeza. Aquí está citando la segunda bienaventuranza. Bienaventurados los que lloran. Y el verso 10 dice: humíllense delante del Señor y Él los exaltará. Aquí Santiago está citando la tercera bienaventuranza. Bienaventurados los humildes. Pero en la cita con la palabra y la conecta con la palabra humíllense. No basta con la humildad como un ideal. Qué linda es la humildad. Sino como un ejercicio práctico en mi vida diaria. Humíllate delante del Señor y Él te exaltará. Santiago sabía que la humildad práctica se llama autohumillación. El poder de la autohumillación frente a Dios. ¿Quiero vivir una vida poderosa? ¿En qué consiste este poder? Es una paradoja en que renunciamos al poder y decidimos confiar en Dios. Él tiene el control. Nos vamos a someter. Pase lo que pase, vamos a confiar que Él está trabajando. Esa vida es una vida de poder para Dios. Dichosos los humildes, porque recibirán la tierra como herencia. Y sabemos que la tierra para el cristiano son las bendiciones de Dios, son los regalos que Dios nos tiene, es la esperanza del cielo. Dichosos los humildes, porque recibirán la tierra como herencia. Dios nos bendiga.